El martillo dio el golpe final al clavo, sellando la entrada al ático el 20 de noviembre de 1860. Durante 80 años, ninguna alma viva pondría un pie en ese espacio maldito sobre la gran estancia Villar en la costa de Patagonia, Argentina. Lo que Diego y Elena Pérez descubrieron cuando finalmente rompieron esa barrera en 1940, obligaría al gobierno provincial a lanzar la investigación criminal más grande en la historia de la región, desenterrar una secta religiosa tan retorcida que los periódicos se negaron a imprimir todos los detalles y revelar por qué toda una comunidad había elegido el silencio sobre la justicia durante casi 8 décadas. El contenido de ese ático sellado no solo conmocionó a un pequeño pueblo costero, horrorizó a toda una nación y cambió para siempre cómo América Latina veía la libertad religiosa. La familia Pérez no tenía idea de que estaban a punto de convertirse en arqueólogos involuntarios de uno de los escándalos más cuidadosamente enterrados en la historia patagónica. Diego Pérez había trabajado en los muelles de Bahía Blanca durante 15 años, sus manos callosas cargando madera destinada a Buenos Aires y Montevideo. Su esposa Elena, hija de inmigrantes colombianos que se habían establecido en el valle del Cauca antes de mudarse al sur, poseía una determinación feroz que los había llevado desde un apartamento estrecho hasta el borde de lograr su sueño sudamericano. En la primavera de 1940, mientras la Segunda Guerra Mundial comenzaba a afectar la economía global, pero la región empezaba a recuperarse de sus propias crisis, habían ahorrado suficiente dinero para comprar su primera casa real. La mansión, Villar, se erguía en un acantilado azotado por el viento con vista a la bahía Camarones, a 5 kilómetros al norte del pueblo pesquero de Puerto Escondido, en Chubut. Construida en 1852 por Esteban Villar, un varón de la madera que había hecho su fortuna en el comercio de ciprés patagónico. La casa era una imponente estructura de 3 pisos en estilo colonial español, con revestimiento de madera desgastada y persianas oscuras que parecían absorber en lugar de reflejar la débil luz solar del sur. El agente inmobiliario local, Ramón Castillo, había estado ansioso por vender la propiedad, tal vez demasiado ansioso, reflexionaría Diego más tarde. El precio de venta era sospechosamente bajo para una finca tan grandiosa, incluso considerando las dificultades económicas de la época. La casa ha estado vacía desde 1885, explicó Castillo mientras recorrían las habitaciones polvorientas, llenas de muebles cubiertos. La familia Villar, bueno, se mudaron repentinamente, al norte creo, quizás a Córdoba. Su voz llevaba una extraña vacilación, como si estuviera recitando líneas memorizadas pero que no creía del todo. Elena se había enamorado de la espaciosa cocina, el comedor formal donde finalmente podría organizar cenas apropiadas, y especialmente la biblioteca forrada con volúmenes encuadernados en cuero que hablaban de educación y respetabilidad. Diego apreciaba la construcción sólida, la enorme chimenea que los mantendría calientes durante los brutales inviernos patagónicos, y el espacio de taller en el sótano donde podría dedicarse a su afición por la carpintería. Ninguno desee. Los dos prestó mucha atención a la estrecha escalera que llevaba al ático, bloqueada como estaba por tablones rústicos, clavados firmemente a través de la abertura. Daños por tormenta, murmuró Castillo cuando Elena preguntó sobre la entrada sellada. El techo goteaba terriblemente en los años 80. La sellaron para prevenir más daños por agua. Probablemente hay tablas podridas allí arriba, quizás algo de moho. Nada que valga la pena molestarse en revisar en realidad. La gente de Puerto Escondido fue cortés pero distante cuando la familia Pérez se mudó ese otoño. En la tienda general, las conversaciones se detenían a mitad de frase cuando Diego entraba. Elena notó cómo las otras mujeres en la iglesia ofrecían sonrisas tensas y breves cortesías, antes de encontrar rápidamente razones para hablar con alguien más. Incluso los niños parecían mirar su nuevo hogar con una mezcla de curiosidad e inquietud, retándose mutuamente a caminar más allá de la verja de hierro, pero nunca demorándose mucho en la propiedad. Se acostumbrarán a nosotros eventualmente, aseguró Elena a Diego mientras desempacaban sus pocas pertenencias en habitaciones que resonaban con décadas de silencio. La gente en pueblos pequeños siempre es sospechosa de los recién llegados. Mi madre me contó que lo mismo le pasó a su familia en Medellín.
Pero Diego no podía quitarse la sensación de que la reticencia de los pobladores iba más profundo que una mera sospecha hacia los forasteros. Había algo casi temeroso en sus ojos cuando miraban hacia la casa en el acantilado, como si esperaran que algo terrible emergiera de detrás de esas persianas oscuras. Los ancianos se persignaban al pasar la línea de la propiedad, y más de una vez, Diego había sorprendido a los vecinos mirando fijamente las ventanas selladas del ático con expresiones de terror apenas disimulado. La casa misma parecía contener la respiración. A pesar de los esfuerzos de Elena por llenar las habitaciones con calidez, cortinas frescas, madera pulida y los aromas de su cocina, un frío persistente se mantenía en ciertos rincones. Los tablones del piso crujían en patrones que sugerían pisadas cuando nadie caminaba. Puertas que Elena estaba segura de haber dejado abiertas se encontraban cerradas y a veces con llave, aunque nunca recordaba haber girado las llaves. Fue durante su segunda semana en la casa cuando escucharon por primera vez los sonidos de arriba. La lluvia de noviembre golpeaba contra las ventanas de la mansión con la intensidad implacable que solo la costa patagónica podía ofrecer. Diego se sentó junto a la chimenea de la biblioteca, intentando leer a la luz de la lámpara, mientras Elena trabajaba en su bordado en la silla adyacente. El reloj de pared en el pasillo acababa de dar las 10 cuando lo oyeron. Un suave sonido de rascado, rítmico y deliberado, proveniente directamente de arriba. La aguja de Elena se congeló a mitad de puntada. ¿Escuchaste eso? Diego bajó su libro, esforzándose por oír. Por un momento solo hubo lluvia y los sonidos de asentamiento de la vieja casa. Luego vino de nuevo. Rasca, 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 seguido de una pausa. Luego la secuencia se repitió. Probablemente ratones, dijo Diego, aunque su voz carecía de convicción. O ardillas que encontraron una forma de entrar por el techo dañado. Pero el rascado era demasiado regular, demasiado intencional para ser hecho por animales. Parecía seguir un patrón, casi como si alguien estuviera enviando un mensaje en código Morse. Aunque ni Diego ni Elena sabían lo suficiente sobre telégrafos para interpretarlo, los sonidos continuaron durante casi una hora, siempre desde la misma ubicación sobre la biblioteca. Elena intentó reanudar su bordado, pero sus manos temblaban, ligeramente, causing que se pinchara el dedo y manchara la tela blanca con una gota de sangre. Diego fingió leer, pero sus ojos nunca dejaron el techo, siguiendo la fuente invisible del rascado mientras se movía en pequeños círculos, como si alguien estuviera paseando en un espacio confinado. Mañana conseguiré una escalera y echaré un vistazo a ese sello, anunció Diego finalmente, más para romper el silencio opresivo que por un deseo real de investigar. Tal vez algunas de esas tablas se hayan aflojado. Elena asintió, pero sus ojos oscuros reflejaban la misma inquietud que sentía Diego. El rascado se había detenido tan abruptamente como había comenzado, dejándolos con la incómoda sensación de que lo que fuera que lo estaba haciendo ahora escuchaba su conversación. La mañana siguiente amaneció gris y amarga, con un viento que cortaba la ropa y enviaba hojas secas patinando por el suelo estéril, como criaturas asustadas buscando refugio. Diego posicionó su escalera en la parte superior de la escalera principal y examinó las tablas que sellaban la entrada al ático. La madera era vieja pero sólida, asegurada con clavos de cabeza cuadrada que no mostraban signos de aflojamiento. No había brechas visibles entre los tablones. Ciertamente nada lo suficientemente grande para que ardillas o incluso ratones se colaran. «Bueno», llamó Elena. «Desde el fondo de las escaleras, sellado apretado como un ataúd», respondió Diego, aunque inmediatamente se arrepintió de su elección de palabras. Algo en la carpintería cruda lo molestaba. Las tablas habían sido cortadas apresuradamente, sin la precisión que esperaría de un carpintero profesional. Además, la madera era diferente del resto del acabado interior de la casa, más áspera, más barata, como si quienquiera que hubiera hecho el trabajo estuviera más preocupado por la velocidad que por la apariencia. Mientras se preparaba para bajar, Diego notó algo más que lo hizo pausar. A lo largo del borde de una tabla, apenas visible a menos que se viera desde el ángulo correcto, había manchas oscuras que parecían disturbadoramente como sangre seca. No el residuo oxidado que podría resultar de nudillos sangrantes durante la construcción,
sino gotas deliberadas que habían salpicado y sido absorbidas en la veta de la madera. Esa noche el rascado regresó. Esta vez estuvo acompañado por lo que sonaba como voces amortiguadas. No palabras que pudieran distinguir, pero el ritmo y la cadencia del habla humana. Elena aferró el brazo de Diego mientras se sentaban en el salón. Ambos miraban al techo como si pudieran ver a través del yeso y las vigas de madera hacia lo que estuviera atrapado en la oscuridad de arriba. «Deberíamos llamar a alguien», susurró Elena. «¿A quién?» «¿Al comisario?» Diego sacudió la cabeza. «¿Y decirle qué? ¿Que creemos oír fantasmas en nuestro ático?» Pero incluso mientras descartaba su sugerencia, Diego ya planeaba su próximo movimiento. Mañana compraría una palanca y forzaría esas tablas. Independientemente de lo que Ramón Castillo hubiera dicho sobre daños por tormenta y tablas podridas, lo que estuviera allí arriba, ya fueran ratas, ardillas o algo completamente diferente, iba a descubrirlo. No tenía idea de que su decisión liberaría secretos que habían estado festering en la oscuridad durante casi 8 décadas. Secretos que transformarían su casa soñada en el centro de una pesadilla que los perseguiría por el resto de sus vidas. Los registros del pueblo resultaron sorprendentemente difíciles de acceder. Cuando Diego visitó el edificio municipal de Puerto Escondido el lunes siguiente, encontró al secretario, un hombre nervioso llamado Tomás Rivera, reacio a discutir la familia Villar o proporcionar acceso a documentos históricos de los años 1860. «Ahora, señor Pérez», dijo Rivera ajustando sus gafas de alambre con dedos temblorosos, «debe entender que algunos de esos viejos registros están en muy mal estado. Daños por agua, ya sabe. Ratones, no realmente adecuados para visualización pública». Pero Diego había lidiado con burócratas reacios antes. Una combinación de persistencia y un billete crujiente de 10 pesos eventualmente convenció a Rivera de recuperar un libro mayor polvoriento de los archivos del sótano. Los registros pintaban un cuadro de la familia Villar que era tanto fascinante como profundamente perturbador. Esteban Villar había llegado a Puerto Escondido en 1850 con su esposa Isabel y sus 7 hijos: Ezequiel, Paciencia, Caridad, Esperanza, Fe, Templanza y el pequeño Josías. La familia parecía próspera desde el principio, comprando tierras prime y construyendo su mansión con notable rapidez. El negocio de madera de Esteban prosperó y rápidamente se convirtió en uno de los ciudadanos más influyentes del área, sirviendo en el Consejo del Pueblo y contribuyendo generosamente a causas locales. Pero había brechas perturbadoras en los registros oficiales. Entre 1857 y 1860, 3 de los niños Villar, Caridad, Esperanza y Templanza, simplemente desaparecieron de toda documentación. No había certificados de defunción, no registros de entierro, no mención de que se mudaran o se casaran. Existían en el censo de 1855, y luego desaparecieron de la historia tan completamente como si nunca hubieran nacido. Las familias se mudaban mucho en esos días, ofreció Rivera débilmente cuando Diego señaló la inconsistencia. Tal vez fueron a vivir con parientes. Las enfermedades se llevaban a muchos niños en esa época. Pero Diego notó que las manos de Rivera temblaban mientras hablaba, y el hombre seguía mirando hacia la puerta, como si esperara que alguien irrumpiera y los atrapara discutiendo temas prohibidos. Investigaciones adicionales revelaron que Esteban Villar había estado involucrado con un movimiento religioso llamado la Hermandad de la Purificación, una secta que había surgido de un avivamiento religioso en el Cono Sur, pero que había desarrollado interpretaciones cada vez más extremas de la doctrina cristiana. El grupo creía que el sufrimiento físico en este mundo era necesario para lograr la pureza espiritual y que los padres tenían una obligación divina de asegurar que las almas de sus hijos fueran limpiadas a través de pruebas que los prepararían para la salvación eterna. La hermandad había atraído seguidores a lo largo de la Patagonia y regiones aledañas, pero en ningún lugar su influencia había sido más fuerte que en comunidades aisladas como Puerto Escondido, donde la autoridad religiosa tradicional era débil y la gente desesperada era susceptible a líderes carismáticos que prometían certeza en tiempos inciertos. Esteban Villar se había convertido en el partidario más prominente de la secta en la costa patagónica, organizando reuniones en su mansión y contribuyendo sumas sustanciales a su causa. Esa noche, Diego compartió sus descubrimientos con Elena durante la cena.
Ella escuchó con creciente alarma, mientras describía a los niños desaparecidos y las creencias extremistas de la Hermandad de la Purificación. 3 niños no desaparecen simplemente, dijo, dejando su tenedor con un clic agudo contra el plato de porcelana. Y si murieron de enfermedad, habría registros, certificados de defunción, parcelas de entierro, obituarios en el periódico local. Diego asintió sombríamente. Revisé también los registros del cementerio. No hay niños Villar enterrados allí después de 1856. Los ojos de Elena se desviaron hacia el techo, donde los sonidos de rascado habían reanudado su patrón nocturno. Diego, ¿y si esos no son sonidos de animales? ¿Y si? No terminó la oración, pero Diego entendió. La misma posibilidad terrible le había ocurrido mientras leía sobre los niños desaparecidos y la participación de su padre con extremistas religiosos que creían que el sufrimiento purificaba el alma. Los sonidos de rascado venían del mismo área todas las noches, siempre sobre la biblioteca, siempre en el mismo patrón circular, siempre comenzando alrededor de las 10 y continuando exactamente 1 hora antes de detenerse, con una brusquedad antinatural. Esa noche, mientras yacían en la cama escuchando el familiar rascado arriba, Elena susurró una pregunta que perseguiría los sueños de Diego. ¿Y si nunca dejaron la casa? La mañana siguiente trajo un visitante inesperado. El doctor Eduardo Mendoza, el médico anciano del pueblo, apareció en su puerta llevando un maletín de cuero y luciendo una expresión de profundo malestar. Era un hombre alto y demacrado con cabello blanco y ojos azules pálidos, que parecían guardar décadas de secretos cuidadosamente protegidos. Señor y señora Pérez, dijo, quitándose el sombrero con cortesía ceremonial. Me pregunto si podría hablar con ustedes sobre su casa, sobre la familia Villar. Elena lo invitó al salón, donde aceptó una taza de café pero no lo bebió. En cambio, sostuvo la taza como si necesitara algo para ocupar sus manos mientras hablaba. Yo era un joven cuando los Villar vivían aquí, comenzó el doctor Mendoza, su voz apenas por encima de un susurro. Apenas empezando mi práctica médica, fui llamado a esta casa varias veces durante esos años y lo que presencié. Hizo una pausa, pareciendo luchar consigo mismo antes de continuar. Hay cosas que un hombre ve y desea poder olvidar, cosas que se quedan con él durante 70 años, comiéndose su conciencia como un cáncer. Diego se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Qué tipo de cosas, doctor? Las manos del anciano temblaron mientras dejaba su café intacto. Los niños Villar estaban a menudo enfermos, desnutridos, cubiertos de ronchas y quemaduras, que Isabel afirmaba eran accidentes, aunque ningún niño podría ser tan consistentemente descuidado. Esteban explicaba su condición como disciplina necesaria, rituales de purificación mandatados por su fe. Citaba las escrituras para justificar prácticas que horrorizarían incluso al criminal más endurecido. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima de noviembre. ¿Qué pasó con los niños desaparecidos, doctor? El doctor Mendoza cerró los ojos como si el recuerdo fuera demasiado doloroso para enfrentarlo directamente. Fui llamado aquí una última vez en noviembre de 1860. Isabel Villar estaba histérica, afirmando que Esteban había finalmente logrado la revelación divina que había estado buscando. Me llevó arriba al ático donde su voz se quebró completamente. Cuando continuó, fue en un susurro tan suave que tuvieron que esforzarse para oírlo. Hay pecados tan terribles que Dios mismo se aparta con repulsión. Lo que Esteban Villar hizo a sus propios hijos en nombre de la salvación, ningún padre, ningún ser humano debería ser capaz de tal crueldad. El doctor Mendoza se levantó abruptamente, como si ya no pudiera soportar permanecer en la casa donde esos horrores se habían desarrollado. Los líderes del pueblo decidieron que era mejor sellar lo que se había hecho, dejar que los muertos descansaran, y proteger a los vivos de un conocimiento que no serviría para nada más que para extender más dolor. Pero ustedes tienen derecho a saber lo que han comprado, tienen derecho a tomar su propia decisión sobre si dejar que los demonios dormidos sigan durmiendo. Al llegar a la puerta, el viejo doctor se volvió una última vez. Lo que decidan hacer, tengan cuidado. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse de nuevo. La visita del doctor lo cambió todo. Lo que había comenzado como curiosidad sobre sonidos extraños en su nuevo hogar, se había transformado en una obligación moral de descubrir la verdad sobre los niños Villar. Diego ya no podía fingir que los sonidos de rascado eran hechos por animales,
y Elena se encontraba incapaz de dormir en una casa donde niños habían sufrido tormentos inimaginables. Pasaron los días siguientes investigando todo lo que pudieron encontrar sobre la Hermandad de la Purificación y sus prácticas. La Biblioteca Pública de Bahía Blanca arrojó relatos perturbadores de las actividades de la secta a lo largo de Sudamérica. Los miembros creían que los niños nacían manchados por el pecado original y requerían rituales de purificación cada vez más severos para lograr la limpieza espiritual. Estos comenzaban con ayunos extendidos y sesiones de oración, pero escalaban a pruebas físicas diseñadas para probar la fe a través del sufrimiento. Relatos contemporáneos describían niños obligados a arrodillarse sobre granos de maíz seco durante horas, mientras recitaban oraciones, sometidos a baños de hielo en invierno para congelar las impurezas y soportando azotes ceremoniales con ramas bendecidas por líderes de la secta. El fundador de la hermandad, un predicador carismático llamado Elías Bittman, proclamaba que los padres que escatimaban el sufrimiento necesario a sus hijos estaban condenando sus almas a la eterna condenación. Lo más perturbador eran los informes de niños que habían muerto durante rituales de purificación, muertes que eran celebradas por los miembros de la secta como evidencia de una limpieza espiritual exitosa. Los niños habían logrado tal pureza perfecta, según la doctrina de la hermandad, que Dios los había llamado al cielo en lugar de permitir que fueran corrompidos por una existencia terrenal adicional. Para extender la profundidad de esta revelación, Diego y Elena descubrieron que la secta había influido en varias comunidades aisladas, donde el aislamiento geográfico permitía que las prácticas extremas florecieran sin interferencia externa, y donde la pobreza y la devoción religiosa se entretejían para crear un terreno fértil para el fanatismo. «No es posible», dijo Elena mientras leía estos relatos a la luz de la lámpara en la biblioteca. «Ningún padre podría hacer tales cosas a sus propios hijos, ni siquiera en nombre de la religión». Pero Diego había crecido escuchando historias de extremismo religioso de su abuela, quien había huido de Colombia durante tiempos de persecución. Entendía cómo la fe torcida por el miedo y el fanatismo podía justificar los actos más horribles. La gente puede convencerse de cualquier cosa si cree que las almas eternas de sus hijos están en juego, dijo en voz baja. Pueden hacerse creer que el sufrimiento temporal es un precio pequeño por la salvación infinita. Esa noche los sonidos del ático cambiaron. En lugar del rascado rítmico al que se habían acostumbrado, oyeron lo que sonaba inconfundiblemente como niños llorando, no los llantos fuertes y demandantes de niños sanos, sino el sollozo débil y desesperanzado de aquellos que habían aprendido que nadie vendría a consolarlos. Elena lloró abiertamente mientras escuchaba, sus instintos maternales activados por sonidos que parecían perforar a través de la madera y el yeso para llegar directamente a su corazón. «Tenemos que abrir ese ático», susurró a través de sus lágrimas. «Esos niños merecen algo mejor que ser olvidados y sellados como secretos vergonzosos». Diego asintió, aunque parte de él temía lo que podrían encontrar. La advertencia del doctor Mendoza resonaba en su mente. Algunas puertas una vez abiertas no pueden cerrarse de nuevo. Pero la alternativa, continuar viviendo sobre los restos de niños asesinados mientras fingían ignorancia, se había vuelto impensable. Decidieron esperar hasta el sábado, cuando Diego no tuviera que trabajar al día siguiente, y tendrían tiempo para lidiar adecuadamente con lo que descubrieran. Elena pasó los días intermedios haciendo preparaciones prácticas, comprando velas, reuniendo suministros de limpieza y fortaleciéndose para horrores que ninguna preparación podía hacer verdaderamente soportables. Además, contactó discretamente a un historiador local para obtener más contexto sobre la época, lo que reveló que la hermandad había sido influida por corrientes europeas de ascetismo extremo, traídas por inmigrantes, añadiendo capas de complejidad cultural a la tragedia. El viernes por la noche, recibieron otro visitante inesperado. Esta vez fue Sara Peña, la residente más anciana del pueblo, una mujer en sus 90s cuya familia había vivido en Puerto Escondido desde antes de la independencia. Llegó al caer la oscuridad, moviéndose lentamente pero con propósito por el camino frontal con la ayuda de un bastón nudoso. «Oí que el doctor Mendoza vino a verlos», dijo sin preámbulos una vez que la instalaron en el salón. «Pensé que era hora de que alguien les contara toda la verdad, en lugar de dejarlos tropezar en la oscuridad como ratones ciegos».
Sara Peña tenía 18 años en 1860, lo suficientemente mayor para entender lo que pasaba en la casa Villar, pero demasiado joven para hacer algo al respecto. Su relato de esos meses finales llenó detalles que hicieron la tragedia aún más horrorosa. Isabel Villar no siempre estuvo loca, explicó la anciana, su voz cargada con el peso de décadas. Cuando llegaron al pueblo, era una madre normal que amaba a sus hijos, pero Esteban tenía una forma de torcer las escrituras que hacía que el mal sonara justo. La convenció de que sus hijos eran especialmente bendecidos, elegidos por Dios para un propósito especial que requería que sufrieran como Cristo había sufrido. La transformación había sido gradual. Primero vino la instrucción religiosa excesiva, niños obligados a memorizar libros enteros de la Biblia y recitarlos sin error. Luego el ayuno, justificado como preparación para visiones espirituales. Luego las pruebas físicas diseñadas para construir carácter y fortalecer la fe. A los otros niños del pueblo se les prohibió jugar con los jóvenes Villar, continuó Sara. Nuestros padres decían que estaban tocados por la santidad y no eran compañeros adecuados para niños ordinarios. En realidad tenían miedo de lo que Esteban podría hacer si veíamos demasiado, miedo de ser acusados de interferir con la voluntad de Dios. Para 1859, los niños Villar sobrevivientes se habían convertido en figuras fantasmales que rara vez salían de la casa y nunca hablaban cuando se encontraban con otras personas en el pueblo. Su ropa colgaba suelta en marcos cada vez más delgados, y sus ojos tenían una calidad embrujada que perturbaba incluso a los adultos que los vislumbraban. La última vez que vi a la pequeña Templanza, susurró Sara, lágrimas fluyendo por sus mejillas arrugadas. No podía pesar más de 20 kilos y tenía 13 años. Me miró con esos ojos huecos y articuló la palabra ayuda. Pero no había nada que una chica de 18 años pudiera hacer contra un hombre como Esteban Villar. El final había llegado en noviembre de 1860, durante lo que Esteban llamó la purificación final. Había anunciado a los miembros restantes de la Hermandad de la Purificación que Dios le había revelado la prueba definitiva de fe, un ritual que garantizaría la ascensión inmediata de sus hijos al cielo. La ceremonia iba a tener lugar en el ático de la mansión, que Esteban había convertido en un espacio sagrado para las observancias religiosas más importantes. 3 niños subieron a ese ático el 19 de noviembre, dijo Sara, su voz quebrándose. Ninguno bajó vivo. Esteban afirmó que fue un milagro, que sus hijos habían sido llevados directamente al cielo sin experimentar la muerte. Isabel no podía hablar coherentemente después de eso, solo se mecía de un lado a otro, abrazando a sus hijos restantes y gimiendo como un animal herido. Los líderes del pueblo habían enfrentado una elección imposible. Esteban Villar era rico, influyente y técnicamente dentro de sus derechos legales como padre para disciplinar a sus hijos como mejor le pareciera. El concepto de abuso infantil como un asunto criminal no existía en la ley de 1860. Además, presentar cargos requeriría testimonios que expondrían la complicidad de toda la comunidad en permitir que la tragedia se desarrollara. Así que hicieron un pacto con el diablo, concluyó Sara amargamente. Acordaron guardar silencio sobre lo sucedido si Esteban y su familia abandonaban el pueblo inmediatamente. El ático fue sellado. La casa fue abandonada, y todos fingieron que nunca había pasado. 80 años de mentiras y cobardía. Al prepararse para irse, Sara se volvió con una advertencia final. Lo que encuentren allí arriba, recuerden que esos niños sufrieron lo suficiente durante sus vidas. No los hagan sufrir más en la muerte, convirtiendo su tragedia en algún tipo de espectáculo. Merecen paz. Finalmente, esa noche, los sonidos del ático fueron diferentes de nuevo. En lugar de llanto o rascado, oyeron lo que sonaba como niños cantando himnos en voces tan débiles y delgadas que parecían venir de otro mundo entero. La melodía era hermosa pero desgarradora, una canción de cuna que hablaba de esperanza diferida e inocencia destruida. Diego y Elena se abrazaron y lloraron, sabiendo que al día siguiente finalmente darían voz a secretos que habían sido enterrados durante casi 8 décadas, y que su simple sueño de tener un hogar se había convertido en algo mucho más significativo, una oportunidad para traer justicia a los muertos olvidados y paz a sus propias almas atormentadas. El sábado por la mañana llegó gris y opresivo,
con nubes de tormenta acumulándose sobre la bahía, camarones y un viento que parecía llevar susurros de antiguas tragedias. Diego apenas había dormido, su mente revuelta con imágenes de lo que podrían descubrir en el ático sellado. Elena se movió por su rutina matutina mecánicamente, preparando un desayuno que ninguno de los dos pudo comer. A las 9 en punto exactamente, Diego posicionó su escalera debajo de la entrada sellada y levantó la palanca que había comprado en la ferretería. El peso de la herramienta de hierro se sentía significativo en sus manos, como si estuviera sosteniendo no solo un instrumento para forzar tablas de madera, sino una llave que desbloquearía horrores que habían sido cuidadosamente ocultos del mundo. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, le preguntó a Elena, quien estaba al pie de la escalera con los brazos envueltos alrededor de sí misma, a pesar del suéter de lana que llevaba. «Esos niños han estado solos en la oscuridad durante 80 años», respondió ella, su voz firme a pesar de las lágrimas en sus ojos. «Es hora de que alguien reconozca lo que les pasó». La primera tabla se soltó con sorprendente facilidad, como si la madera misma estuviera ansiosa por entregar sus secretos. Mientras Diego la arrancaba del marco, una ráfaga de aire frío salió de la abertura, trayendo consigo un olor que los hizo retroceder a ambos con repulsión. No era el olor mohoso de decadencia que se podría esperar después de décadas de oscuridad sellada, sino algo más agudo y perturbador, el aroma de antiguo miedo, de sufrimiento que se había impregnado en las mismas paredes del espacio de arriba. «Dios mío», susurró Elena presionando su pañuelo contra la nariz. Diego se obligó a continuar trabajando, quitando tabla tras tabla hasta que la entrada quedó completamente despejada. La abertura se abría ante ellos como una boca, revelando nada más que oscuridad impenetrable más allá. Había traído varias linternas de aceite, sabiendo que el ático no tendría iluminación eléctrica, pero incluso su iluminación combinada parecía reacia a penetrar el espacio que había estado sellado por tanto tiempo. «Subiré primero», dijo Diego, aunque cada instinto le gritaba que reemplazara las tablas y olvidara lo que habían aprendido. «Espera aquí hasta que te diga que es seguro». Elena asintió, aunque ambos sabían que la seguridad no era realmente el problema. Lo que yacía más allá de esa abertura nunca podría ser verdaderamente seguro para cualquiera con conciencia. Diego trepó por la entrada y inmediatamente entendió por qué el olor había sido tan abrumador. El ático había sido convertido de un simple espacio de almacenamiento en algo que se parecía a una capilla macabra. Las paredes estaban cubiertas con textos religiosos pintados directamente en las tablas de madera, versos bíblicos que se enfocaban obsesivamente en el sacrificio, la purificación y la necesidad de sufrimiento para lograr la salvación. Las pinturas eran crudas pero perturbadoras, representando escenas de tormento bíblico renderizadas con una atención al detalle que sugería una familiaridad íntima con el dolor. En el centro del espacio se erguía un altar construido de tablas de madera ásperas, manchadas de oscuro con sustancias que Diego prefería no identificar. Alrededor del altar había 3 plataformas más pequeñas, cada una del tamaño para un niño, con correas de cuero aún atadas a las superficies de madera. Las correas mostraban claros signos de uso. El cuero estaba desgastado por el forcejeo, y manchas oscuras marcaban la madera donde cuerpos pequeños habían yacido. Pero fue lo que rodeaba estas plataformas lo que hizo que las rodillas de Diego flaquearan y lo obligara a agarrarse a la pared más cercana para apoyarse. Esparcidos por el piso había objetos que solo podían haber pertenecido a niños. Una pequeña muñeca de madera con cabeza de porcelana agrietada, un zapato infantil de apenas 10 centímetros de largo, un libro desgarrado de rimas infantiles y retazos de ropa en tallas que habrían encajado en niños entre 9 y 13 años. «Diego». La voz de Elena flotó desde abajo, tensa por la preocupación. «¿Qué ves?». No pudo responder inmediatamente. Su atención se había dirigido al rincón lejano del ático, donde 3 formas pequeñas yacían bajo mantas podridas. Incluso sin perturbar las cubiertas, podía ver que eran restos humanos, restos de niños, posicionados con cuidado y rodeados de flores marchitas que hacía mucho se habían desmoronado en polvo. «Elena», finalmente logró decir, su voz ahogada por el horror. «Necesitas llamar al comisario y al doctor Mendoza y quizás a la policía provincial. Esto va a requerir más de lo que podemos manejar solos». Pero incluso mientras hablaba, Diego sabía que involucrar a las autoridades lo cambiaría todo.
Su vida tranquila en Puerto Escondido, su esperanza de convertirse en miembros aceptados de la comunidad, su sueño de criar a sus propios hijos en esta casa, todo sería destruido por lo que yacía esparcido por el piso del ático. Mientras esperaba a que Elena hiciera las llamadas necesarias, Diego se obligó a examinar el espacio más a fondo, aunque cada detalle que descubría hacía la tragedia más horrorosa. A lo largo de una pared, rayados directamente en las tablas de madera, había mensajes que parecían haber sido tallados por dedos pequeños. Las palabras eran casi ilegibles, formadas por alguien con alfabetización limitada, pero su significado era inconfundible. Por favor, ayúdenos. Papá nos lastima. Dios no responde. Queremos ir a casa. El último mensaje, tallado más profundo que los otros y claramente hecho por una mano diferente, decía simplemente, perdónanos, papá. Intentamos ser buenos. Diego tuvo que retroceder de la pared, abrumado por la realización de que estos niños habían continuado amando a su padre, incluso mientras los torturaba hasta la muerte en nombre de Dios. La tragedia definitiva no era solo que hubieran muerto, sino que hubieran muerto creyendo que merecían su sufrimiento, que su dolor era de alguna manera necesario para su salvación. Cuando el comisario Tomás Bernal llegó una hora después, acompañado por el doctor Mendoza y 2 investigadores provinciales, Diego aún estaba sentado en el ático, rodeado de evidencia de un crimen tan monstruoso que desafiaba suposiciones fundamentales sobre la naturaleza humana. El comisario era un hombre práctico en sus 50 que había visto su cuota de violencia y tragedia, pero incluso él estaba visiblemente conmocionado por lo que Diego le mostró. ¿Cuánto tiempo dijo que esto ha estado sellado?, preguntó el comisario Bernal, su voz apenas firme. 80 años, respondió Diego, desde noviembre de 1860. Y todo el pueblo lo sabía. Todo el pueblo eligió no saber. El doctor Mendoza corrigió sombríamente. Hay una diferencia, aunque no mucha, cuando se trata de responsabilidad moral. Los investigadores provinciales fueron más clínicos en su enfoque, fotografiando la escena y catalogando evidencia con un desapego profesional que Diego envidiaba. Pero notó que incluso ellos hablaban en voces bajas y evitaban mirar directamente a los restos de los niños por más tiempo del necesario. A medida que avanzaba la tarde, más gente llegó. El forense vino a examinar los cuerpos, confirmando lo que todos ya sabían pero necesitaban documentar oficialmente. Un representante de la oficina del fiscal provincial apareció para discutir las implicaciones legales de descubrir evidencia de crímenes cometidos antes de la memoria viva. Incluso un reportero de los periódicos de Buenos Aires se presentó, atraído por el cháter de radio policial sobre una investigación criminal mayor en el tranquilo pueblo costero. Para el atardecer, la mansión Villar se había convertido en el centro de una tormenta mediática que eventualmente alcanzaría periódicos a lo largo del país. Pero para Diego y Elena Pérez, la atención era secundaria a una preocupación más inmediata. Ahora vivían en una casa donde 3 niños habían sido asesinados, y tenían que decidir si podían continuar llamándola hogar. El descubrimiento que lo cambiaría todo vino en el tercer día de la investigación, cuando la arqueóloga provincial doctora Patricia Hidalgo hizo un hallazgo que conmocionó incluso a los investigadores endurecidos que habían estado documentando la escena del crimen en el ático. Mientras excavaba cuidadosamente alrededor de los restos de los niños, desenterró una caja de metal que había estado oculta bajo las tablas del piso, un contenedor que guardaba documentos que revelaban el alcance completo del descenso de la familia Villar a la locura. La caja contenía el diario personal de Isabel Villar, escrito en una mano femenina cuidadosa, que gradualmente se deterioraba en los meses previos a la tragedia final. Las entradas tempranas pintaban un cuadro de una madre devota, luchando por entender las convicciones religiosas cada vez más extremas de su esposo. 15 de marzo de 1858. Esteban dice que los niños deben ayunar por 3 días para preparar sus almas para la purificación venidera. La pequeña templanza llora de hambre, pero él insiste en que esto es necesario. Le di pan en secreto, aunque temo que Dios me castigue por interferir con su plan. 2 de abril de 1858. Caridad se desmayó durante las oraciones matutinas. Esteban dice que esto prueba que su espíritu es débil y requiere medidas más fuertes. Ha construido algo en el ático, un altar donde los niños pueden ser propiamente limpiados. No entiendo.
Pero las escrituras enseñan que las esposas deben someterse a la sabiduría de sus maridos. A medida que las entradas continuaban, documentaban la transformación gradual de Isabel de madre preocupada a cómplice voluntaria en el tormento de sus hijos. Esteban la había convencido de que sus hijos eran vasos elegidos especialmente por Dios para un propósito santo, que su sufrimiento no era crueldad sino bendición divina que garantizaría su salvación eterna. 10 de junio de 1859. Esperanza me preguntó por qué Dios quiere que le duela tanto. Le dije lo que Esteban explicó, que Jesús sufrió por nuestros pecados, así que debemos sufrir para ser dignos de su sacrificio. Asintió y no lloró cuando Esteban aplicó las marcas de purificación en sus brazos. Se está volviendo tan santa, tan pura. Estoy orgullosa de su fuerza. Las entradas más perturbadoras venían de las semanas inmediatamente antes de la tragedia final, cuando Isabel se había convencido completamente de que las acciones de su esposo eran inspiradas divinamente. 1 de noviembre de 1860. Esteban ha recibido la revelación definitiva. Dios le ha mostrado el ritual de purificación perfecto que llevará a nuestros hijos restantes directamente al cielo, sin la corrupción de la muerte natural. No sufrirán como otros en la muerte, sino que serán transformados instantáneamente de carne terrenal a espíritu celestial. Qué bendición haber sido elegidos para tal milagro. 10 de noviembre de 1860. Los niños están asustados, pero les he explicado que su miedo es solo debilidad terrenal que será quemada en la purificación final. Caridad preguntó si dolerá, y le dije que todo dolor es temporal pero el cielo es eterno. Esteban dice que la ceremonia debe tener lugar el 19, cuando la luna esté oscura, y la atención de Dios esté enfocada en nuestro sacrificio, pero fue la entrada final, escrita en una mano temblorosa y manchada con lo que parecían ser lágrimas, la que revelaba el momento en que la delusión de Isabel finalmente se quebró. 20 de noviembre de 1860. Se han ido. Mis bebés se han ido. Esteban dice que están en el cielo, que Dios los tomó directamente sin dejarlos experimentar la muerte. Pero sus cuerpos, sus pobres cuerpecitos, puedo oírlos llorar en la oscuridad, llamando a su mamá. Pero cuando voy a ellos no responden. Esteban dice que no debo perturbar su ascensión, que se están convirtiendo en ángeles, pero se ven tan fríos y quietos. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué he permitido que pase? Los otros niños se esconden de nosotros ahora. Ezequiel no habla, y Paciencia se mece en la esquina como una muñeca rota. Veo el horror en sus ojos cuando miran a su padre, cuando me miran a mí. Nos hemos convertido en monstruos en nombre de Dios. Esteban está empacando nuestras pertenencias. Dice que debemos irnos rápidamente antes de que las autoridades terrenales interfieran con el plan de Dios. Los líderes del pueblo vinieron hoy, el diácono Williams y el magistrado Foster. Hablaron con Esteban en privado, y oí voces elevadas a través de la puerta. Cuando se fueron, el rostro de Esteban era terrible de ver. Dice que iremos al norte a Córdoba, donde podemos empezar de nuevo. Quería llevar a mis bebés con nosotros, pero Esteban lo prohíbe. Dice que sus cuerpos son meros vasos vacíos ahora que sus almas ya han partido al cielo. Ha sellado el ático donde yacen y clavado tablas a través de la entrada. Deja que los muertos entierren a los muertos, citó. Pero estos no son muertos extraños. Estos son nuestros hijos, nuestros preciosos pequeños que confiaban en nosotros para protegerlos. El diario revelaba horrores adicionales que los investigadores aún no habían descubierto. Isabel describía en detalle clínico los rituales de purificación que habían precedido la tragedia final. Niños obligados a yacer en camas de espinas mientras recitaban oraciones, marcados con hierros calientes para señalarnos como elegidos de Dios, y sometidos a casi ahogamientos en agua helada para simular un renacimiento bautismal. Pero quizás lo más escalofriante era la descripción desapasionada de Isabel de cómo había ayudado a restringir a sus propios hijos durante estos calvarios. Convencida de que sus gritos eran meramente debilidad terrenal, siendo purgada de sus almas, había estado presente durante la ceremonia final, sosteniendo la mano de la pequeña templanza, mientras Esteban realizaba lo que llamaba la purificación definitiva, un ritual tan horroroso que incluso la mente deludida de Isabel no podía procesarlo completamente. Para completar los detalles que faltaban en el relato original, las investigaciones posteriores revelaron que la secta había incorporado elementos indígenas locales en sus rituales,
fusionando creencias cristianas con mitos patagónicos sobre purificación a través del sufrimiento, lo que añadía una capa cultural única a la tragedia y explicaba por qué la comunidad, con su mezcla de herencias europeas e indígenas, había sido particularmente susceptible. La doctora Hidalgo también encontró un segundo documento en la caja de metal, una carta escrita por el propio Esteban Villar, aparentemente destinada como confesión pero nunca enviada. La carta estaba dirigida a su hermano Samuel en Uruguay y proporcionaba la justificación propia de Esteban para sus acciones. Hermano Samuel, te escribo desde las profundidades de la prueba espiritual, sabiendo que las mentes mundanas no pueden comprender las revelaciones divinas que me han sido otorgadas. El Señor vino a mí en visiones y me mostró que mis hijos eran vasos elegidos, seleccionados antes de su nacimiento, para demostrar el poder definitivo de la fe a través del sacrificio. Como Abraham fue ordenado a sacrificar a Isaac, yo fui ordenado a ofrecer a mis hijos como ofrendas quemadas para purificar sus almas para la ascensión inmediata al cielo. A diferencia de Abraham, no fui detenido por un ángel en el momento final, porque el propósito de mis hijos era diferente. Estaban destinados a completar el sacrificio para probar que el amor terrenal debe subordinarse a la voluntad divina. Sé que mentes pequeñas llamarán esto asesinato, pero no entienden que les he dado a mis hijos el mayor regalo posible: salvación eterna sin la corrupción de vivir en este mundo pecaminoso. Murieron en perfecta inocencia, sus almas inmaculadas por la maldad que inevitablemente los habría tocado si se les hubiera permitido crecer hasta la adultez. La carta continuaba por varias páginas, detallando las justificaciones teológicas de Esteban para el asesinato de niños con la calma racionalidad de un hombre completamente divorciado de la realidad moral. Describía la ceremonia final en términos que aclaraban que había torturado a sus hijos hasta la muerte, de manera lenta y metódica, creyendo que su sufrimiento de alguna manera limpiaba sus almas para un transporte inmediato al cielo. El aspecto más perturbador de la confesión de Esteban era su completa falta de remordimiento. Escribía sobre las muertes de sus hijos de la manera en que otro hombre podría describir una transacción comercial exitosa, enfocándose en los beneficios espirituales que habían ganado, en lugar de la agonía que habían soportado. Incluso expresaba gratitud a Dios por elegirlo como instrumento de la salvación de sus hijos, viéndose a sí mismo como un profeta bendecido en lugar de un asesino. Cuando el contenido de ambos documentos fue leído en voz alta a los investigadores reunidos, el silencio en la mansión Villar fue profundo y terrible. Incluso los oficiales de ley más endurecidos lucharon por comprender el nivel de delusión y crueldad que había llevado a las muertes de los niños. El comisario Bernal fue el primero en hablar, su voz gruesa de disgusto. En 30 años de trabajo policial, nunca he visto nada como esto. Esos niños fueron torturados hasta la muerte por sus propios padres, y los padres se convencieron de que estaban haciendo la obra de Dios. La revelación del contenido de los documentos se extendió rápidamente por Puerto Escondido, finalmente rompiendo la conspiración de silencio que había protegido el secreto culpable del pueblo durante casi 8 décadas. Residentes que nunca habían hablado públicamente sobre la familia Villar comenzaron a presentarse con sus propios recuerdos y historias familiares sobre la tragedia. Margarita Castillo, la tía anciana del agente inmobiliario Ramón Castillo, admitió que su familia había conocido la verdad sobre el ático sellado por generaciones. Mi abuelo fue uno de los líderes del pueblo que hizo el trato con Esteban Villar, confesó a los investigadores. Llevó la culpa a su tumba, pero dijo que no tenían elección. La ley no podía tocar a Esteban por disciplinar a sus propios hijos, y sacar la verdad a la luz habría destruido a la mitad de las familias del pueblo que lo vieron suceder y no hicieron nada. Otros residentes revelaron que la conspiración de silencio se había mantenido a través de una combinación de vergüenza, miedo e interés pragmático propio. Muchas de las familias fundadoras del pueblo habían sido cómplices en permitir que la tragedia se desarrollara, ya sea a través de participación directa en la hermandad de la purificación o a través de ceguera voluntaria ante el sufrimiento de los niños. Exponer la verdad habría significado admitir sus propias fallas morales, así que habían elegido enterrar la evidencia y esperar que permaneciera oculta para siempre. La investigación también reveló que Esteban Villar nunca había llegado a Córdoba. Registros de ferrocarril mostraban que él
Isabel y sus 4 hijos sobrevivientes habían comprado boletos a Buenos Aires, pero nunca llegaron a su destino. Investigaciones adicionales sugirieron que Esteban había abandonado a su familia en algún lugar de la Pampa Argentina, dejando a Isabel y los niños para valerse por sí mismos sin dinero, habilidades ni sistema de apoyo. Isabel Villar había sido encontrada muerta por exposición cerca de una estación de tren en La Pampa, 3 meses después de dejar Chubut. Sus 4 hijos sobrevivientes se dispersaron a varios orfanatos donde vivieron bajo nombres asumidos para escapar de la vergüenza de la historia de su familia. Los niños nunca hablaron sobre lo que habían presenciado en el ático Villar, llevando su trauma a tumbas sin marcar en campos de pobres a lo largo de la frontera argentina. A medida que el alcance completo de la tragedia se aclaraba, Diego y Elena Pérez se encontraron en el centro de una tormenta mediática nacional. Reporteros de periódicos de todo el país descendieron sobre Puerto Escondido, ansiosos por entrevistar a la pareja que había descubierto uno de los asesinatos familiares más horríficos de América Latina. La historia del ático sellado y los niños que habían muerto allí capturó la imaginación pública, provocando debates sobre extremismo religioso, derechos parentales y responsabilidad comunitaria que continuarían por décadas. Pero para Diego y Elena, la atención mediática era secundaria a una lucha más personal. Habían comprado su casa soñada solo para descubrir que había sido el sitio de una crueldad inimaginable. Cada habitación de la casa ahora cargaba el peso de la tragedia, y les resultaba imposible olvidar que 3 niños habían sufrido y muerto directamente sobre sus cabezas. La pregunta que los perseguía a ambos era simple pero imposible de responder. ¿Cómo podían continuar viviendo en un lugar donde tales horrores habían ocurrido? Sin embargo, ¿cómo podían abandonar la casa cuando hacerlo significaría abandonar la memoria de los niños que habían muerto allí? Niños cuya historia podría nunca haber sido contada si la familia Pérez no hubiera tenido el coraje de romper esa entrada sellada al ático. La decisión les llegó durante una noche de insomnio a principios de diciembre, mientras la nieve comenzaba a caer sobre la Mansión Villar y los sonidos del ático, que habían continuado incluso después de que los restos de los niños fueran removidos para un entierro apropiado. Finalmente se silenciaron por primera vez desde que se habían mudado a la casa. Diego y Elena se sentaron en la biblioteca, la misma habitación donde habían oído por primera vez los sonidos de rascado que los habían llevado a descubrir la verdad sobre la familia Villar. El espacio se sentía diferente ahora, de alguna manera más ligero, como si un gran peso hubiera sido levantado de las paredes mismas. «Están en paz ahora», dijo Elena suavemente, su mano descansando sobre un álbum de fotos encuadernado en cuero que habían creado para preservar la memoria de Caridad, Esperanza y Templanza Villar. El álbum contenía copias de las pocas fotografías que habían sobrevivido de los 1850s, junto con artículos sobre la investigación y cartas de personas de todo el país que habían sido conmovidas por la historia de los niños. Diego asintió, aunque no estaba completamente seguro de qué significaba la paz para niños que habían muerto en tales circunstancias. Lo que sí sabía era que su historia finalmente había sido contada, su sufrimiento reconocido y su memoria honrada de una manera que les había sido negada durante casi 8 décadas. La investigación formal había concluido con la clasificación del caso como un homicidio histórico. Crímenes demasiado antiguos para procesar, pero lo suficientemente importantes para documentar oficialmente. Los restos de los niños habían recibido entierros apropiados en el cementerio de Puerto Escondido, con lápidas compradas a través de donaciones de personas que habían leído sobre su historia en periódicos de todo el país. Las tumbas estaban marcadas simplemente Caridad Villar, edad 12, amada hija de Dios, y inscripciones similares para Esperanza y Templanza. El pueblo de Puerto Escondido había sido forzado a confrontar su propia complicidad en la tragedia, llevando a un doloroso pero necesario ajuste de cuentas con la historia de la comunidad. Se erigió un memorial en la plaza del pueblo, reconociendo no solo a los niños que habían muerto, sino también el fracaso de la comunidad en protegerlos. La inscripción del memorial decía, en memoria de Caridad, Esperanza y Templanza Villar, y en reconocimiento de nuestra obligación de proteger a los inocentes y hablar por aquellos que no pueden hablar por sí mismos.
Para Diego y Elena Pérez, la decisión sobre su futuro en la casa había sido hecha ultimately por la casa misma. En las semanas siguientes al descubrimiento, mientras investigadores y reporteros iban y venían, habían comenzado a notar cambios en la atmósfera de su hogar. El frío opresivo que había persistido en ciertas habitaciones se disipó, las puertas ya no se cerraban misteriosamente por sí solas, y la sensación de presencia vigilante que los había hecho sentir como intrusos en su propia casa gradualmente se desvaneció. Más importante aún, habían comenzado a ver su rol no como dueños de casa que habían tropezado con un secreto terrible, sino como guardianes de una memoria que necesitaba ser preservada. La mansión Villar nunca sería solo una casa de nuevo. Se había convertido en un monumento a los 3 niños que habían muerto allí, y a la importancia de hablar la verdad sobre la injusticia incluso cuando esa verdad era incómoda o inconveniente. Diego convirtió parte del sótano en un taller donde elaboraba juguetes de madera que donaba a orfanatos locales, su manera de honrar a niños que habían sido negados de los simples placeres de la infancia. Elena estableció una pequeña biblioteca en lo que había sido el estudio de Esteban Villar, recolectando libros sobre bienestar infantil, extremismo religioso y responsabilidad comunitaria, recursos que ponía a disposición de investigadores, trabajadores sociales y cualquiera interesado en entender cómo tales tragedias podían prevenirse. También abrieron su hogar a visitantes que querían aprender sobre el caso Villar y sus implicaciones más amplias. Grupos escolares, estudiantes universitarios e investigadores venían a oír relatos de primera mano de la investigación y a entender cómo el silencio de una comunidad había habilitado crímenes horríficos para ir impunes por décadas. Diego y Elena nunca cobraron por estas visitas, viendo la educación como su obligación hacia los niños, cuya historia habían ayudado a sacar a la luz. La atención mediática eventualmente se desvaneció, como siempre sucede, pero el impacto del caso Villar continuó resonando de maneras inesperadas. La historia inspiró cambios en las leyes de protección infantil en varias provincias, contribuyó a la investigación académica sobre extremismo religioso en la historia sudamericana, y se convirtió en un estudio de caso usado en programas de trabajo social para ilustrar la importancia de la intervención comunitaria en casos de sospecha de abuso infantil. En el primer aniversario de su descubrimiento, Diego y Elena organizaron un servicio memorial en su hogar para los niños Villar. El servicio fue atendido por el Dr. Mendoza, Sara Peña y docenas de otros miembros de la comunidad que habían sido tocados por la historia de los niños. Mientras estaban en la habitación directamente debajo del ático donde los niños habían muerto, Elena leyó en voz alta los nombres de Caridad, Esperanza y Templanza Villar, asegurando que serían recordados no como víctimas de un crimen sensacional, sino como niños individuales cuyas vidas habían importado. El servicio concluyó con la plantación de 3 pequeños robles en el patio frontal de la mansión, árboles que crecerían y florecerían mucho después de que todos los que recordaban la tragedia hubieran pasado. Diego y Elena habían elegido robles específicamente por su longevidad y fuerza, cualidades que esperaban simbolizaran la importancia duradera de proteger a los niños y hablar la verdad sobre la injusticia. Años después, cuando Diego y Elena eran viejos y sus propios hijos habían crecido y se habían mudado, aún recibían cartas de personas que habían sido conmovidas por la historia Villar. Algunas eran de padres que acreditaban el caso con ayudarlos a reconocer signos de abuso en sus propias comunidades. Otras venían de sobrevivientes de trauma infantil, que encontraban consuelo en saber que el sufrimiento de los niños Villar no había sido olvidado ni ignorado. Pero quizás la correspondencia más significativa vino de un genealogista que había rastreado descendientes de Ezequiel Villar, uno de los niños sobrevivientes, que habían sido dispersados a orfanatos después de la muerte de Isabel. El genealogista había localizado a la bisnieta de Ezequiel, una mujer llamada Marta Torres, que vivía en Chile y había crecido sabiendo solo que su familia se originaba en Argentina, pero nunca entendiendo por qué su bisabuelo se había negado a hablar sobre su infancia. Cuando Marta Torres aprendió la verdad sobre la historia de su familia, hizo el viaje a Puerto Escondido para visitar el memorial y rendir homenaje a las tías abuelas que nunca había sabido que existían. Pasó una tarde con Diego y Elena, compartiendo lo poco que sabía sobre la vida posterior de Ezequiel,
y expresando gratitud porque alguien finalmente había dado voz a la tragedia enterrada de su familia. Mi bisabuelo nunca habló sobre su infancia, explicó Marta mientras se sentaban bajo los robles que habían crecido altos y fuertes en los años desde el servicio memorial. Pero tuvo pesadillas toda su vida, y nunca podía soportar oír a niños llorando. Ahora entiendo por qué. Llevó el peso de lo que había presenciado, la culpa de ser uno de los sobrevivientes, por 80 años sin nunca poder compartir esa carga con nadie. Mientras el sol se ponía sobre la bahía Camarones en esa tarde otoñal, Diego y Elena Pérez reflexionaron sobre el extraño camino que los había llevado desde inmigrantes colombianos, buscando el sueño sudamericano hasta guardianes de uno de los secretos familiares más oscuros de Argentina. Nunca habían pretendido convertirse en cruzados por la justicia o defensores de víctimas olvidadas, pero a veces la historia elige a sus propios cronistas. La mansión Villar aún se erige hoy. Aunque Diego y Elena han fallecido hace mucho, sus hijos donaron la casa al gobierno provincial, que la opera como un sitio histórico y centro educativo enfocado en el bienestar infantil y la responsabilidad comunitaria. Los visitantes pueden recorrer las habitaciones restauradas, aprender sobre la investigación que sacó la verdad a la luz y ver el ático donde 3 niños murieron en nombre de una fe equivocada. El memorial en la Plaza del Pueblo ha sido expandido a lo largo de los años para incluir los nombres de otros niños que murieron por abuso o negligencia en la región. Un recordatorio de que el caso Villar no fue un incidente aislado, sino parte de un patrón más amplio de violencia contra los vulnerables, que continúa hasta el día de hoy. La inscripción ahora incluye una cita de Diego Pérez, hablada durante una de sus últimas entrevistas públicas sobre el caso. Los muertos no pueden hablar por sí mismos, así que debemos hablar por ellos. Y debemos escuchar cuando los vivos claman por ayuda, para que generaciones futuras no tengan que descubrir más áticos sellados llenos de los huesos de niños olvidados. Este misterio nos muestra que el mal, a menudo se esconde detrás de la máscara de la rectitud, y que las comunidades tienen una obligación moral de proteger a sus miembros más vulnerables, incluso cuando hacerlo es difícil o incómodo. El silencio que protegió a Esteban Villar y habilitó las muertes de sus hijos no fue roto por autoridades o líderes religiosos u otros adultos con poder, sino por una joven pareja inmigrante que se negó a aceptar que algunos secretos son mejor dejados enterrados.